Bueno, hoy llegó un tema espeluznante a Palacio Nacional, algo de lo cual ya se había hablado, que es todo este tema y asunto del espionaje, todo esto de Pegasus, la lista de los maléficos y demás. Pero fue espeluznante porque, bueno, hoy llegó ya un trozo de la realidad, de los resultados de este espionaje, las carpetas que tenía antes el CISEN en su posesión y donde, bueno, aparecen transcripciones de chats, donde aparecen audiograbaciones también de llamadas del presidente López Obrador y de su familia. Y esto lo lleva a un medio que se llama Contralínea, la reportera Nancy Flores, le explica también toda la información a la que tuvieron acceso y que también incluso salió publicada. Ahorita la vamos a ver, pero miren todo lo que tienen ya en su posesión y lo que está circulando, porque bueno, todo esto se obtiene con el espionaje del CISEN, y aquí sí ya estamos hablando, si bien hablamos del escenario hipotético de que por ahí están los expedientes, aquí ya hablamos de uno de estos expedientes que llegó a manos de este medio y se lo informó al presidente López Obrador. Este es el momento. Presidente, Nancy Flores de la revista Contralínea. Recientemente en Contralínea publicamos unos expedientes a los que tuvimos acceso que fueron hechos por agentes del CISEN. Cada semana hacían informes e incluían audios. Y este expediente al que tuvimos acceso es sobre el espionaje que realizaron en su contra, presidente. Hay cientos de audios, hay además, porque ellos hacían un espionaje totalmente invasivo y violatorio de derechos humanos, hay un seguimiento incluso a las afueras de su domicilio. Se reporta eso por parte de los agentes del CISEN a las afueras de la casa de campaña, a las afueras incluso de las oficinas del partido Morena. Y se reportan no solamente llamadas telefónicas, o sea, los audios pues son de toda la conversación que usted sostenía con su primer círculo político, pero también con todos sus familiares. Además están copias de los mensajes SMS y WhatsApp e incluso hay un seguimiento a todos los correos electrónicos que usted enviaba. Todo esto se va replicando, es decir, hay lo que ellos llamaban una red de comunicación, que usted aparece en el centro, está su número telefónico fijo, su número telefónico celular, y de ahí todos los contactos que usted tenía los iban pinchando. Es decir, es un espionaje masivo el que se hacía. La pregunta, presidente, porque además tenemos audios después de que usted ya había ganado la elección presidencial, es decir, tenemos audios de septiembre de 2018. No concluyeron estas labores de espionaje cuando usted ya era presidente electo, sino que siguieron. La pregunta, presidente, es si usted tuvo acceso a esos expedientes una vez que asumió la presidencia de la República, si algún agente del CISEN se acercó a usted para comentarle pues todo este espionaje masivo que hubo, que es impresionante, o sea, hasta las llamadas más triviales se reportan en estos informes semanales, pero por supuesto también las que tenían un contenido político. Y además hay un seguimiento puntual a todo su círculo político. Tenemos llamadas de Jade Kolpolemsky, que en ese momento era presidenta del partido Morena. Tenemos audios, todos estos grabados ilegalmente, por supuesto. Tenemos audios de su familia, sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, si algún agente del CISEN se acercó a usted para exponerle todo esto, si usted tuvo acceso a estos expedientes, a estos audios, o si por el contrario los desaparecieron una vez que ya iban a entregar el gobierno de México a usted. Bueno, esa es la información que le lleva nada más y nada menos Nancy Flores de este medio Contralínea, con la información, con el expediente que se revela ellos tienen en sus manos, que incluye audios, que incluye transcripciones, que incluye todo este esquema de vigilancia en donde ella habla de estas redes. Se refiere a las redes porque cada personaje cercano al presidente tenía su propia red. Por ejemplo, el presidente que hablaba con su esposa, que hablaba con su hijo, que hablaba con su gente más cercana, por ejemplo César Yáñez, que lo acompañó mucho en la campaña, tenía su propia red. A su vez, su esposa
tenía su propia red, no sé, hablaba con pues amigas, personas pues que tenían contacto con ella. Los hijos del presidente a su vez tenían su propia red y así construyeron ellos toda un gran entramado de redes, y así es como ellos tenían cierto control del espionaje que se realizaba en contra del presidente López Obrador. Bueno, entonces el presidente responde que él no tiene esta información, que no tiene estas carpetas, que él lo que tiene es el archivo, pues el archivo viejo, vaya, las carpetas de investigación antiguas, que pues ya tienen varias décadas, incluso eso es lo que se ha referido él cuando todavía estaba acá en el estado de Tabasco. Y que, bueno, pues estas carpetas más recientes o la información en este sentido que le presenta Nancy Flores, pues él no lo tenía, no había todavía visto esto, pero que además no le interesaba porque dice, pues ¿para qué me voy a yo meter en este tipo de cosas? Yo creo que pues haría uno más coraje, nada más. Aquí lo importante también es que, como lo venía mencionando yo, esto va refrendando algo. Que con todos estos años que espiaron al presidente, porque no solo lo espiaba el gobierno federal, lo espiaban los gobiernos de los estados, también los gobernadores, lo espiaba yo creo que incluso también la Sedena, vaya, tenía espiajes, lo espiaban por todos lados, yo creo que hasta ahí armaban el lunch y la comida entre todos los espías que tenían justamente puestos para seguir al presidente. Lo que se ha demostrado con el paso del tiempo es que a pesar de que se les espió tanto y a pesar de que conocen muchos secretos, muchas cuestiones que son privadas, no han podido filtrar nunca nada que lo comprometiera. Es decir, no han encontrado nada, lo cual revela que su vida privada es como él lo señala en su vida pública. O sea, que realmente no está escondiendo nada, que no hay un personaje ahí atrás que nada más actúa frente a los mexicanos y que se dice que está a favor de los pobres, pero que cuando llega ahí a su casa tiene toda una mafia detrás de él. No, eso no sucede. O sea, eso es lo que nos confirma el espionaje, es que lo que vemos es lo que hay. Es que el presidente, así como se presenta con toda honestidad y con toda verdad. Eso es lo que confirma este espionaje, y esto es lo que confirma el reportaje de Contralínea, que también ya obviamente, como lo señalaba Nancy Flores, está publicado. Es este reportaje, dice: gobierno de Peña espía a AMLO incluso después de las elecciones de 2018. Es bastante extenso, así que obviamente nada más lo vamos a resumir, vamos a ver algunas partes como generalmente lo hacemos, pero si les interesa sí vale la pena verlo, porque este ya es basado en el expediente del CISEN. O sea, ya no nada más espiaron al presidente y le pusieron ahí cola, ¿no? Para que lo siguiera y estuviera con ellos. No, aquí ya se ve cómo estaba estructurado el trabajo, cómo operaban, cómo enviaban los reportes también, cómo tenían control de las acciones del presidente, de su familia, de sus trabajadores, de otros personajes políticos que se relacionaban con él. Por eso tiene mucho valor este reportaje, porque ya hablamos de cuestiones en concreto, cómo se hacía el espionaje al presidente López Obrador. Y bueno, aquí también incluso lo que aparece son algunos audios, sobre todo aparece uno de la esposa del presidente, y esto me llama la atención porque la esposa del presidente el día de ayer subió este mensaje, la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Vamos a retomarlo, que dijo esto: somos los maléficos para servirles. Somos un par de mexicanos que ha luchado y seguirá luchando por México y porque México tenga un verdadero Estado de Derecho. Desde este momento me deslindo de cualquier grabación, transcripción u otro material, tipo de material que bajo la ilegal obtención por la vía del espionaje se difunda por cualquier medio o vía. Entonces, ya viendo el reportaje del día de hoy, yo creo que ella ya tenía la información de que esto se había publicado, porque tengo entendido esto se debió haber publicado ayer, porque por eso ya Nancy Flores llega a comentarlo el día de hoy. Entonces, ayer ve, bueno, incluso fue desde el 21 de julio, ¿no? Entonces, ella ve, yo creo que esta información se lo reportan a ella, a la esposa del presidente, y por eso también en este contexto, en todo esto, pues ella sube este posicionamiento, porque lo que aparecen aquí son una grabación de ella, una grabación telefónica y una transcripción de uno de sus chats, que esto es lo que se reporta, entre otras cosas, también en este reportaje de Contralínea. Pero como les decía, finalmente es una
grabación en donde aquí supuestamente habla con el presidente, pero bueno, hablan sobre que está en el Valle de Mexicali, habla sobre un evento que va a tener, habla sobre una orquesta sinfónica y hablan sobre temas que son completamente, vamos a decirlo así, intrascendentes para la parte política. O sea, es una conversación como tiene uno con cualquier persona en cualquier momento, que no tiene que ver realmente ni con la campaña presidencial, ni con sus decisiones políticas, ni con la gente con la que está trabajando, nada, absolutamente nada. Simplemente la conversación de pareja en algún evento por alguna situación o por alguna circunstancia finalmente. También aparece otra transcripción acá de un chat. Este es parte del documento que tienen. Y miren hasta cómo está diseñado AM y abajo la O, ¿no? Dice, derivado de los trabajos de inteligencia realizados durante los últimos días, se informa lo siguiente. Y ahí está, por ejemplo, la fotografía del exterior del domicilio del presidente, la llamada telefónica, ¿no?, donde viene la transcripción. Dice, oye, hazme un favor, le dice a César Yáñez, dice que si me habla a Beatriz, que si me habla aquí a la casa, le dice, gracias, pues esas son las llamadas, pues. O sea, esas son las comunicaciones, pláticas completamente triviales, como lo decía la propia Nancy Flores. Y en el chat, por ejemplo, de WhatsApp es donde habla sobre una persona que le recomienda nada más que tenga mucho cuidado. Dice, por ejemplo, esperemos verlo pronto con la banda presidencial, le dice una persona llamada Carmen, supuestamente en un chat a la señora Beatriz Gutiérrez Müller. El pueblo no puede solo, necesita un líder, el país debe tomar el rumbo que necesita. Y dice, agradecemos todo y pues que tengan mucho cuidado, ¿no? Ahí está parte del chat, ¿no? Dice, para ellos, le dice Carmen, López Obrador, entiendo, representa realmente un peligro y harán todo lo que puedan para que no quede en el poder, y aunque eso lo sabemos bien, yo creo que están tramando algo, ¿no? Esa es la opinión que comparte Carmen en este chat a la esposa del presidente. Acá le responde ella, pues muchas gracias, estaremos atentos, pero insisto, son mensajes completamente, digamos, triviales, no voy a decir irrelevantes porque bueno, pues quienes tuvieron la conversación son los que nos pueden decir si son relevantes para ellos o no, pero pues son temas triviales. O sea, no hay un asunto donde se hable de fajos de billete, donde se hable de favores políticos, donde se hable de acciones concretas, donde se hable de un acuerdo secreto, porque también esto dice mucho, es que hay un acuerdo entre Enrique Peña y López Obrador. No hay nada de esto. O sea, no hay nada de esto que pudiera provocar efectivamente pues algún daño a la imagen del presidente, algún tema sensible en este espionaje político. Por eso les decía yo, lo que termina confirmando todo esto al final del día, ya cuando menos tenemos una probadita de pues qué es lo que encontraron, es que el presidente pues realmente no tiene nada que ocultar. Lo que quedó evidenciado, es que tenía una vida lo más normal, entre comillas, siendo presidente electo de este país, ¿no? Que habla con sus amigos, que habla con su esposa, que pide a su gente que pues le hace una encomienda, ¿no? Dile a mi esposa que se comunique conmigo aquí al teléfono cuando hables con ella, etcétera, ¿no? Cosas así de ese nivel, pero cosas que, como refiere el presidente, él no tenía conocimiento, él no las sabía y se fueron enterando pues ahora que sube esta información Contralínea. Por eso tenemos el posicionamiento de la esposa del presidente y finalmente pues esto es parte de lo que se hizo durante muchos años con el dinero de los mexicanos. Ahora sí ya tenemos una probadita de cómo es este sistema de espionaje y ojo, no estamos hablando nada más del Pegasus, porque aquí no solo se habla de este sistema o de este software de intervención, sino también hablamos de que pues tenían elementos ahí afuera de la casa del presidente, de que lo seguían, que eso también lo que reportan en Contralínea, de que tenían confirmación física de sus actividades, ¿no? Ellos mismos veían qué es lo que hacía o lo que no hacía, por dónde se movía, con quién se reunía, no solo él, sino también otros personajes, como se dice, políticamente expuestos. Es decir, es toda una estructura que está operando desde el CISEN justamente para espiarlo y ya siendo el presidente electo, que esto es lo increíble de todo, sabiendo que ya era inevitable que llegara ahí a Palacio Nacional y que él tuviera control y conocimiento de esta área de inteligencia, que es el CISEN. Pero aún así decidieron de todos modos mantener este nivel de espionaje
Y bueno, pues es también parte de la información espeluznante, hay que decirlo, porque es, yo creo que, pues una pequeña muestra de qué tan capaces eran de meterse en las vidas de cualquiera en los sexenios del PRI y del PAN. O sea, es una pequeña probadita de lo que eran capaces de hacer para mantener el poder a toda costa.